Te hago SEO si logras tocar esta pieza aquí en el piano. La voz de Ricardo Salvatierra retumbó en el Palacio de Bellas Artes como un trueno interrumpiendo una sinfonía delicada. Sus palabras cortaron abruptamente la pieza de Chopin, que él mismo había estado interpretando con movimientos exagerados y técnica que, aunque competente, carecía de alma verdadera. El millonario inmobiliario se levantó del banquillo del piano de cola Steinway con un gesto teatral, girando dramáticamente hacia el fondo del salón donde las sombras se encontraban con la luz dorada de los candelabros de cristal checoslovaco que colgaban como constelaciones capturadas del techo pintado con murales de Diego Rivera. El Salón de Gala del Palacio de Bellas Artes, uno de los espacios más prestigiosos y hermosos de toda la Ciudad de México, brillaba con un esplendor que solo el dinero antiguo y el nuevo poder podían crear cuando se fusionaban. Las lámparas de cristal Baccarat derramaban cascadas de luz dorada sobre columnas de mármol de Carrara importado de Italia. Las paredes estaban adornadas con molduras Art Nouveau cubiertas en pan de oro genuino. El piso de mármol pulido reflejaba las figuras de los invitados como si fueran fantasmas elegantes flotando sobre un lago congelado en el tiempo. Esta no era una noche ordinaria. Era la gala benéfica anual organizada por Ricardo para recaudar fondos para su fundación personal. Aunque todos en los círculos de poder sabían que la caridad era principalmente una forma de lavar su reputación y obtener beneficios fiscales mientras se codeaba con políticos, empresarios y celebridades que podían ser útiles para sus negocios de bienes raíces. Los invitados, más de 300 de la élite social y económica de México, habían pagado 50,000 pesos por boleto. Vestían trajes hechos a medida en Savile Row y vestidos de alta costura directamente de las pasarelas de París y Milán. Los diamantes reales brillaban en cuellos y muñecas. El perfume Clive Christian y Creed flotaba en el aire acondicionado cuidadosamente calibrado a exactamente 21 grados Celsius. Pero lo que realmente impactó fue Clara Hernández. Una mujer de 32 años con el rostro marcado por años de trabajo duro bajo el sol implacable, el cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo simple y práctica, vestida con el uniforme negro estándar del personal de limpieza del palacio. Sus manos ásperas y enrojecidas por años de productos químicos de limpieza sostenían una bandeja de plata con copas de champán vacías que acababa de recoger de una mesa lateral. No se suponía que estuviera visible en el salón principal durante el evento. Las personas como ella, el personal de servicio, debían ser invisibles, moviéndose como fantasmas eficientes por los pasillos traseros y las puertas de servicio, manteniendo la ilusión de que toda esta opulencia simplemente existía por arte de magia sin el trabajo de manos humanas. Pero había cometido el error de tomar un atajo a través del salón principal porque su supervisora le había ordenado limpiar urgentemente un derrame en el baño de damas del otro lado del edificio, y el camino normal la habría hecho tardar 10 minutos más. No esperaba que alguien la notara. Había perfeccionado durante años el arte de ser invisible, de deslizarse por espacios ocupados por ricos sin registrarse en sus conciencias. Pero esta noche, el destino, la casualidad, o quizás la justicia divina tenía otros planes. Ricardo la vio, y en su estado de ebriedad ligera después de consumir 3 copas de Moet en Chandon Dom Perignon de $1000 la botella, en su necesidad constante de ser el centro de atención, en su desprecio casual por cualquiera que consideraba por debajo de su clase social, decidió que ella sería su entretenimiento para la noche. «Tú», gritó, su voz amplificada por la acústica perfecta del salón diseñada para proyectar hasta el susurro más suave. «Sí, tú, la mujer de limpieza, ven aquí, ahora». El silencio que cayó sobre el salón fue instantáneo y absoluto. 300 conversaciones elegantes se cortaron en medio de palabras. 300 pares de ojos se giraron hacia Clara como reflectores en un interrogatorio. El cuarteto de cuerdas que había estado tocando suavemente música de fondo dejó de tocar, sus arcos congelados sobre las cuerdas en anticipación incómoda. Clara sintió que su corazón se detenía en su pecho. Sus primeros instintos le gritaban que corriera, que desapareciera por la puerta de servicio más cercana, que se hiciera aún más invisible de lo que ya intentaba ser. Pero sus piernas, traicionándola completamente, comenzaron a moverse hacia adelante con pasos pequeños y vacilantes, no porque quisiera, sino porque años de condicionamiento la habían entrenado a obedecer cuando alguien con poder le daba órdenes. «Espera un momento, no te pierdas este detalle». Mientras caminaba esos 20 metros que se sentían como 20 kilómetros a través del salón, Clara era dolorosamente consciente de cada detalle de su humillación en desarrollo. Podía escuchar los murmullos que comenzaban a brotar entre los invitados como fuego propagándose por pasto seco. Podía ver las sonrisas burlonas formándose en rostros de mujeres con cirugías plásticas de $100,000. Podía sentir el peso de la superioridad casual en las miradas de hombres que ganaban más en un día de lo que ella ganaba en un año completo de trabajo agotador.
Una mujer en un vestido valentino rojo sangre le susurró a su acompañante detrás de un abanico de encaje. ¿Qué está haciendo Ricardo ahora? Siempre tiene que ser el centro de atención. Pero su tono no era de desaprobación real, era de anticipación divertida, del tipo de fascinación mórbida con la que la gente observa accidentes de tráfico o peleas callejeras, agradecidos de que el drama le esté sucediendo a otra persona y no a ellos. Valeria Escandón, una empresaria de 35 años que había heredado una fortuna de su padre y nunca había trabajado un día real en su vida, tomó un sorbo de su champán y se rió en voz alta. Esto va a ser bueno. Ricardo siempre sabe cómo animar una fiesta aburrida. Cuando Clara finalmente llegó al área iluminada alrededor del piano, de pie bajo el candelabro central que la bañaba en luz dorada como un reflector en un escenario que nunca había pedido, Ricardo la rodeó lentamente como un tiburón evaluando a su presa. Sus zapatos de cuero italiano hechos a mano golpeaban el mármol con un ritmo medido y amenazador. «Damas y caballeros», anunció Ricardo con un gesto amplio de sus brazos que abarcaba toda la audiencia, su voz adoptando el tono de un maestro de ceremonias en un circo. «Esta noche estamos aquí supuestamente para la caridad, para ayudar a los menos afortunados, pero qué mejor manera de entender realmente a aquellos a quienes pretendemos ayudar que dándoles una oportunidad de demostrar su valía». Las risas nerviosas comenzaron a propagarse entre la multitud. Algunos invitados se sentían genuinamente incómodos con la dirección que esto estaba tomando, pero no lo suficientemente incómodos como para objetar en voz alta y arriesgar su propio estatus social, siendo vistos como aguafiestas o peor, como traidores a su clase. «Esta dama», continuó Ricardo, su mano gesticulando hacia Clara con un movimiento que era simultáneamente condescendiente y despectivo, «trabaja limpiando baños y recogiendo basura en este hermoso palacio. Es un trabajo honesto, supongo, aunque no particularmente aspiracional. Pero quizás ella tiene talentos ocultos que nosotros, en nuestra posición privilegiada, simplemente no hemos notado». Se giró hacia Clara con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. «Dime tu nombre, querida». Clara tuvo que tragar saliva 2 veces antes de que su voz funcionara. Cuando habló, fue apenas más fuerte que un susurro. «Clara Hernández, señor». «Más fuerte», gritó Ricardo con falsa jovialidad. «Nadie puede escucharte. No seas tímida. Estás entre amigos aquí». La mentira era tan obvia, tan cruel en su falsedad, que varios invitados al menos tuvieron la decencia de mirar hacia abajo con vergüenza, pero no suficientes, nunca suficientes. «Clara Hernández», repitió ella con voz más fuerte pero temblorosa, cada sílaba de su propio nombre sintiéndose como una confesión de crímenes que no había cometido. «Excelente. Bueno, Clara Hernández». Ricardo se giró hacia el piano Steinway que brillaba bajo las luces como una criatura viviente de ébano pulido. «Aquí está mi propuesta generosa. Si logras tocar el nocturno en E-flat mayor de Chopin, el opus 9, número 2, aquí mismo, ahora, frente a todos estos testigos distinguidos, no solo te daré una propina generosa, te haré CEO de una de mis empresas subsidiarias». La declaración fue tan absurda, tan obviamente imposible, tan diseñada para humillar en lugar de ofrecer una oportunidad real, que varias personas en la audiencia se rieron abiertamente. La idea de que una mujer de limpieza pudiera no solo tocar piano, sino interpretar una de las piezas más técnicamente demandantes y emocionalmente complejas de Chopin era, para ellos, tan ridícula como sugerir que podría volar alrededor del salón agitando sus brazos. «¿Qué dices?», presionó Ricardo, disfrutando claramente cada segundo de este teatro cruel. «¿Aceptas mi desafío? O», añadió con una sonrisa venenosa, «¿prefieres admitir que algunas personas simplemente nacen para servir mientras otras nacen para liderar?» En ese momento tocaron la puerta de su destino. Algo en el interior de Clara se quebró, o quizás sería más preciso decir que algo se despertó, algo que había estado dormido o suprimido durante tantos años que casi había olvidado que existía. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos que habían estado clavados en el suelo ahora encontrando los de Ricardo directamente. Y lo que él vio allí lo hizo dar un paso atrás involuntariamente, porque no era miedo o derrota lo que brillaba en esos ojos oscuros. Era algo mucho más peligroso, era determinación forjada en años de dolor silencioso, de sueños aplazados, de talento negado por las circunstancias económicas brutales que ni siquiera estas personas en este salón dorado podían comprender realmente. «Acepto», dijo Clara, y aunque su voz todavía temblaba ligeramente, había una firmeza de acero debajo que hizo que varios invitados se enderezaran en sus sillas con interés genuino por primera vez en la noche. Ricardo parpadeó, claramente no esperando esta respuesta. Había asumido que ella rechazaría, que huiría llorando, que la humillación sería rápida y completa sin requerir una demostración real. Pero ahora estaba atrapado por sus propias palabras,
pronunciadas frente a cientos de testigos y al menos 3 periodistas de sociedad que sin duda estaban tomando notas mentales para sus columnas. ¿En serio? Su sonrisa vacilaba en los bordes como cera derritiéndose. Bueno, entonces, por favor no permitas que te detenga. El piano te espera. Con un gesto exagerado, se apartó del Steinway como un anfitrión invitando a un invitado de honor a entrar en su casa. Pero el sarcasmo goteaba de cada línea de su cuerpo, desde la inclinación burlona de su cabeza hasta la forma en que sus manos se movían como si estuviera presentando un acto de circo de mal gusto. Aún no has visto la mayor sorpresa. Clara dejó la bandeja de copas vacías sobre una mesa lateral con manos que ya no temblaban. Algo había cambiado en ella durante esos breves segundos de decisión. Era como si una armadura invisible hubiera caído en su lugar protegiéndola de las burlas y las miradas, permitiéndole acceder a una parte de sí misma que había mantenido enterrada durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Caminó hacia el piano con pasos que, aunque lentos, eran firmes y medidos. Cuando llegó al banquillo de terciopelo negro, se detuvo por un momento, sus dedos ásperos y enrojecidos rozando ligeramente la superficie pulida del instrumento. Cerró los ojos brevemente, y para cualquiera que la observara de cerca, habría parecido que estaba rezando o recordando algo profundamente enterrado en su memoria. Lo que nadie en esa sala sabía, lo que ni siquiera Ricardo con toda su arrogancia podría haber imaginado, era la historia oculta detrás de esos dedos maltratados por productos químicos de limpieza. Clara Hernández no siempre había sido una mujer de limpieza. Había sido en otra vida que parecía pertenecer a otra persona completamente diferente, una estudiante de piano en el Conservatorio Nacional de Música. No solo cualquier estudiante, sino una prodigio reconocida que había ganado 3 competencias nacionales antes de cumplir 20 años. Su profesora, la legendaria maestra Elena Ramírez, había declarado públicamente que Clara tenía el tipo de talento que aparecía una vez en una generación, que sus manos poseían una conexión casi mística con el instrumento. Pero el talento, por brillante que sea, no puede alimentar a una familia cuando el dinero se acaba. Su padre había enfermado de cáncer cuando ella tenía 22 años, justo cuando estaba a punto de viajar a Alemania para estudiar con un maestro internacional en Berlín, con una beca parcial que había trabajado años para conseguir. El tratamiento para su padre no estaba cubierto por el seguro público, y los costos eran astronómicos. Clara había hecho lo que cualquier hija amorosa haría. Abandonó sus sueños, rechazó la beca, y comenzó a trabajar cualquier empleo que pudiera encontrar para pagar las facturas médicas que seguían llegando como olas implacables. Su padre vivió 3 años más. 3 años preciosos durante los cuales ella nunca se arrepintió de su decisión. Nunca miró atrás con amargura, nunca deseó haber elegido diferente. Pero cuando finalmente falleció, cuando el dolor del duelo comenzó lentamente a suavizarse en los años siguientes, Clara se encontró atrapada en un ciclo de pobreza del que parecía imposible escapar. A los 25 años, sin educación formal completada más allá de sus estudios musicales truncados, sin experiencia laboral real que los empleadores valoraran, sin conexiones o redes de seguridad financiera, terminó tomando trabajos de limpieza porque eran los únicos disponibles para alguien con su perfil. Y durante 10 años completos no había tocado un piano. No porque no quisiera con cada fibra de su ser, sino porque era demasiado doloroso. Cada vez que veía un piano en las casas que limpiaba, en los edificios donde trabajaba, sentía una punzada en su corazón tan aguda que apenas podía respirar. Era como ver a un amor perdido que nunca podría recuperar, un futuro que había sido robado no por sus propias fallas sino por la cruel indiferencia del universo a los sueños de aquellos sin dinero para protegerlos. Pero los dedos recuerdan, las manos recuerdan, el alma recuerda. Lo que ves ahora no es nada. Clara se sentó en el banquillo, ajustándolo a la altura perfecta con un movimiento que traicionaba años de práctica muscular profundamente grabada. Colocó sus manos sobre las teclas, y el contacto fue como tocar a un viejo amigo después de décadas de separación. Podía sentir la energía del instrumento, la tensión de las cuerdas esperando ser liberadas en música, el peso de las teclas de marfil bajo sus dedos que de repente no se sentían ásperos o inadecuados, sino perfectamente diseñados para este momento exacto. El silencio en el salón era ahora tan profundo que podía escucharse el suave zumbido de la electricidad en las lámparas, el casi imperceptible crujido de la ropa cara mientras las personas contenían la respiración colectivamente, esperando el desastre que estaban seguros vendría. Ricardo permanecía de pie cerca del piano, con los brazos cruzados y una sonrisa petulante en su rostro, completamente confiado en que en segundos estaría disfrutando de la confirmación de todas sus suposiciones sobre clase y talento y el orden natural de la sociedad. Valeria Escandón ya tenía su teléfono en la mano,
lista para grabar lo que sin duda sería un video viral de humillación que podría compartir en sus redes sociales para los likes y las risas de sus miles de seguidores igualmente privilegiados. Y entonces, Clara comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno de Chopin flotaron en el aire como gotas de agua cristalina cayendo en un estanque de montaña. Suaves, delicadas, pero con una claridad absoluta que cortó a través de todas las expectativas y prejuicios como un rayo de luz atravesando nubes de tormenta. Ricardo dejó de sonreír. La mano de Valeria con el teléfono comenzó a bajar lentamente, olvidada, mientras su boca se abría en shock absoluto. Y en toda la sala, 300 personas que segundos antes habían estado preparadas para reírse, para burlarse, para confirmar su superioridad sobre esta mujer de limpieza que se había atrevido a aceptar un desafío imposible, se quedaron completamente inmóviles, hipnotizadas por lo que estaban escuchando. En ese punto todo cambió, porque Clara no estaba simplemente tocando las notas correctas. Cualquier estudiante de piano competente con suficiente práctica podría aprender a ejecutar mecánicamente la secuencia técnica del nocturno. Pero lo que Clara estaba haciendo trascendía completamente la mera ejecución técnica. Estaba vertiendo su alma en cada nota, canalizando 10 años de dolor silencioso, de sueños diferidos, de dignidad mantenida contra vientos imposibles, de amor por un padre que había sacrificado todo por ella así como ella había sacrificado todo por él. Sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia que desmentía los años de trabajo duro. La melodía subía y bajaba como respiración, como latidos, como la historia de una vida vivida en las sombras pero nunca rota, nunca completamente derrotada. Los adornos que requería la pieza no eran ejecutados sino sentidos, fluyendo naturalmente como un río encontrando su camino alrededor de rocas, inevitable y perfecto. La dinámica era impecable. Los pianísimos eran tan suaves que los oyentes tenían que contenerse de inclinarse hacia adelante para capturar cada nota preciosa. Los crescendos construían con una tensión que hacía que corazones latieran más rápido. Y en los momentos de mayor intensidad emocional de la pieza, cuando Chopin mismo había volcado su corazón roto en la partitura hace casi 200 años, las manos de Clara transmitían cada onza de ese sufrimiento romántico mezclado con su propio dolor contemporáneo de una manera que hacía que los límites entre compositor y intérprete, entre pasado y presente, se difuminaran hasta desaparecer. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de oyentes que no habían llorado en años, protegidos por capas de cinismo y privilegio de sentir emociones reales o profundas. Una mujer mayor en la tercera fila, una viuda de un magnate petrolero que había asistido a cientos de conciertos en las mejores salas del mundo, desde la Scala hasta Carnegie Hall, sintió algo que no había sentido desde que su esposo había muerto hace una década, la sensación de estar completamente presente, completamente viva, completamente conectada con otro ser humano a través del lenguaje universal de la música. Un crítico musical que había venido a la gala solo porque su periódico lo había obligado, esperando una noche aburrida de champán mediocre y conversaciones superficiales, se encontró tomando notas mentales frenéticas sobre esta interpretación que rivalizaba con las mejores que había escuchado en toda su carrera de 30 años revisando conciertos profesionales. Ricardo Salvatierra se había quedado completamente inmóvil, su rostro pasando por una progresión de emociones que habrían sido cómicas si no fueran tan reveladoras: confusión inicial, incredulidad creciente, shock absoluto, y finalmente algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza genuina mientras la realidad de lo que había hecho, de a quien había intentado humillar, comenzaba a penetrar su conciencia embotada por el privilegio. No lo vas a creer, pero la pieza continuó desarrollándose, cada frase musical una revelación, cada transición entre secciones ejecutada con una musicalidad que solo podía provenir de años de estudio dedicado, y más importante, de una comprensión profunda y casi espiritual de lo que Chopin había estado tratando de comunicar. Clara no estaba simplemente tocando piano, estaba contando una historia sin palabras, pintando un paisaje emocional con sonido, construyendo catedrales de significado con nada más que 88 teclas y 2 manos que sabían exactamente cómo hacer que cantaran. El tiempo pareció detenerse o estirarse o tal vez dejar de existir completamente. Los minutos que tomó interpretar la pieza completa se sintieron simultáneamente como segundos fugaces y como eternidades suspendidas. Nadie se movió, nadie tosió, nadie revisó sus teléfonos. Todo el salón estaba unido en un momento de atención completa tan raro en nuestra era de distracciones constantes que varios invitados más tarde describirían como casi espiritual o trascendente. Y entonces, después de lo que pareció tanto demasiado pronto como exactamente el momento perfecto, Clara tocó los acordes finales de la pieza. Las últimas notas flotaron en el aire, suspendidas, resonando en el espacio perfecto del salón diseñado para acústica óptima,
prolongándose más y más suavemente hasta finalmente desaparecer en un silencio que era de alguna manera más rico y más lleno que cualquier sonido. Clara levantó sus manos de las teclas lentamente, casi con renuencia, como si estuviera rompiendo un hechizo que nunca quería terminar. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, regresando desde donde sea que la música la había llevado. Cuando finalmente los abrió, encontró 300 pares de ojos clavados en ella con expresiones que iban desde el asombro hasta la reverencia, desde el shock hasta algo que se parecía peligrosamente a la adoración. El silencio se extendió. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de quietud absoluta mientras el cerebro colectivo de la audiencia trataba de procesar lo que acababa de presenciar, trataba de reconciliar la imagen que habían tenido de esta simple mujer de limpieza, con la realidad de la artista extraordinaria que claramente era. Y entonces, como una tormenta rompiendo después de una calma tensa, el salón estalló en aplausos, pero no eran aplausos ordinarios de cortesía social o apreciación superficial. Era una ovación ensordecedora que surgió de los asientos como una ola incontenible. Las personas no solo aplaudían, estaban de pie, algunas saltando a sus pies tan abruptamente que casi volcaron sus sillas. Los gritos de «Brava, brava» resonaban desde múltiples direcciones. Las lágrimas corrían abiertamente por las mejillas de docenas de invitados que no se molestaban en limpiarlas, demasiado abrumados para preocuparse por apariencias o compostura social. La mujer mayor en la tercera fila estaba aplaudiendo tan fuerte que sus manos debían estar doloridas, pero no se detenía. El crítico musical estaba de pie con los brazos sobre su cabeza aplaudiendo como si estuviera en un concierto de rock, toda su sofisticación profesional abandonada ante la emoción cruda de lo que había experimentado. Pero lo realmente impactante fue, Ricardo Salvatierra permanecía paralizado cerca del piano, su rostro ahora completamente drenado de color, su boca abierta pero incapaz de formar palabras. Las manos que habían gesticulado tan confiadamente minutos antes ahora colgaban inertes a sus costados. Podía ver su reflejo en la superficie pulida del piano, y por primera vez en mucho tiempo no le gustó lo que vio. Se vio a sí mismo como realmente era, un hombre que había confundido dinero con valor, que había asumido que la posición económica equivalía a mérito humano, que había intentado humillar a alguien infinitamente más talentoso que él, simplemente porque las circunstancias de la vida la habían puesto temporalmente en una posición de servicio. Valeria Escandón había dejado caer su teléfono completamente, olvidado en su regazo. Su rostro, normalmente configurado en una máscara de superioridad blanda, mostraba algo parecido a la humildad genuina, o al menos una conciencia incómoda de que el mundo no funcionaba de la manera simple y jerárquica que siempre había asumido. Un periodista de Sociedad, Miguel Ángel Cordero, que había estado tomando notas mentales durante toda la escena para su columna semanal en uno de los periódicos más leídos de México, se encontró recalculando completamente la historia que iba a escribir. Esto ya no era un chisme ligero sobre las excentricidades de los ricos. Esto era algo mucho más profundo. Una historia sobre suposiciones destrozadas, sobre dignidad triunfando sobre desprecio, sobre el verdadero significado de talento y valor en una sociedad obsesionada con marcadores superficiales de estatus. La ovación continuó, los aplausos no mostrando signos de disminuir. Si algo estaban aumentando en intensidad, las personas estaban gritando, silbando, golpeando sus pies contra el suelo de mármol en un ritmo tribal de apreciación. Era el tipo de respuesta que normalmente se reservaba para virtuosos internacionales en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, no para una empleada de limpieza en una gala de caridad de alto nivel. Clara permanecía sentada en el banquillo del piano, sus manos ahora descansando en su regazo, su expresión una mezcla compleja de emociones que era imposible de descifrar completamente. Había lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no parecían ser solo de tristeza o de alegría. Eran lágrimas de liberación, de 10 años de dolor comprimido finalmente encontrando una salida, de una parte de sí misma que había pensado muerta demostrando estar meramente dormida, esperando el momento correcto para despertar. Espera un momento, no te pierdas este detalle. El primero en acercarse a ella fue un hombre mayor de aproximadamente 70 años con cabello completamente blanco y un traje que, aunque elegante, era notablemente más sobrio y menos ostentoso que los de la mayoría de los otros invitados. Se movía con una dignidad tranquila que sugería poder real más que poder performativo. Cuando llegó al piano, extendió su mano hacia Clara, no en un apretón de manos condescendiente, sino en un gesto de ayuda para que se levantara del banquillo. «Señorita Hernández», dijo con una voz que llevaba el peso de la autoridad genuina mezclada con respeto sincero. «Mi nombre es Arturo Beltrán, soy el director del Conservatorio Nacional de Música. Tengo que preguntarle, ¿dónde estudió? ¿Con quién?
Porque lo que acabo de presenciar es el tipo de interpretación que esperaría de nuestros graduados más talentosos. No, se detuvo, claramente luchando con cómo completar la frase sin ofender. No de alguien que actualmente trabaja en limpieza, completó Clara por él, su voz suave pero sin amargura. Estudié en el Conservatorio Nacional Señor Beltrán, hace mucho tiempo, con la maestra Elena Ramírez. Los ojos de Arturo se abrieron con reconocimiento. Elena Ramírez, por supuesto, ella es una de nuestras instructoras más legendarias. Se retiró hace, ¿cuánto? 5 años. Pero me acuerdo que solía hablar de una estudiante excepcional que tuvo a principios de su carrera. Una prodigio que desapareció justo cuando estaba en el umbral de grandeza internacional. Usted es esa estudiante. Clara asintió, incapaz de confiar en su voz para no quebrarse completamente. ¿Qué pasó?, preguntó Arturo con gentileza genuina. ¿Por qué dejó la música? Y entonces, en voz baja que solo él y algunas personas cercanas podían escuchar mientras la ovación continuaba a su alrededor, Clara le contó su historia. No toda, no cada detalle doloroso, pero los contornos esenciales, el padre enfermo, las facturas médicas imposibles, el sacrificio de sus sueños por amor familiar, los años de sobrevivir en trabajos que pagaban las cuentas pero que destruían lentamente su alma. Cuando terminó, Arturo tenía lágrimas en sus propios ojos. Eso, dijo con voz temblorosa por la emoción, es exactamente el tipo de historia que prueba que el talento y el valor verdadero no tienen nada que ver con dinero o posición social. Y es exactamente por qué, añadió con voz más fuerte ahora, girándose ligeramente para asegurarse de que Ricardo pudiera escuchar cada palabra. Es tan imperdonable cuando personas privilegiadas intentan humillar a aquellos que asumen erróneamente son inferiores. Se giró completamente hacia Ricardo, su mirada ahora fría como acero. Señor Salvatierra, espero que haya aprendido algo esta noche. Aunque, siendo honesto, dudo que usted tenga la capacidad de reflexión genuina necesaria para comprender completamente la lección que acaba de recibir. El salón, que había comenzado a calmarse después de los aplausos prolongados, ahora se llenó con murmullos de aprobación ante el regaño público. Ricardo, atrapado en el peor tipo de atención pública posible, solo podía estar allí y tomar la reprimenda, su rostro oscilando entre rojo de vergüenza y pálido de miedo a la destrucción de reputación que claramente estaba comenzando a comprender era inevitable. Pero Arturo no había terminado. Se giró de nuevo hacia Clara. Señorita Hernández, quisiera ofrecerle algo. El Conservatorio Nacional tiene un programa de readmisión para estudiantes talentosos cuyas carreras fueron interrumpidas por circunstancias más allá de su control. Basándome en lo que acabo de escuchar y en el hecho de que usted estudió con Elena Ramírez, lo cual es recomendación suficiente en sí mismo, me gustaría ofrecerle una beca completa para retomar sus estudios. No solo matrícula, sino también un estipendio mensual que le permitiría dejar. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, sus obligaciones laborales actuales y enfocarse completamente en su música. Clara sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Era demasiado súbito, demasiado parecido a un sueño después de años de pesadillas de vigilia. Yo no sé qué decir, susurró. Diga que sí, respondió Arturo con una sonrisa cálida. Diga que sí porque el mundo necesita escuchar más de su música, porque tiene un regalo que no debe ser desperdiciado limpiando pisos, por más honesto que sea ese trabajo, porque, y aquí su voz se volvió aún más seria, porque sería un crimen contra el arte mismo permitir que su talento permanezca sin desarrollar. Cuando pensaron que todo había terminado, pero la noche aún tenía más sorpresas reservadas, porque mientras Clara estaba procesando la oferta de Arturo, tratando de comprender que su vida acababa de cambiar completamente en el lapso de 5 minutos de música, otra figura se acercó desde la multitud. Era una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con elegancia sobria, con ojos que mostraban tanto inteligencia como compasión. Se presentó como Patricia Mendoza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Mexicana, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar artistas talentosos de orígenes desfavorecidos. Señorita Hernández, dijo Patricia con una sonrisa que era genuina y sin condescendencia, mi fundación organiza anualmente una serie de conciertos en salas prestigiosas de toda la Ciudad de México. Me gustaría invitarla a ser nuestra artista destacada en el próximo ciclo. Los conciertos son eventos de alto perfil que atraen a críticos, agentes de talento y amantes de la música seria. Sería una plataforma perfecta para su regreso al mundo profesional de la música. Clara abrió su boca, luego la cerró, luego la abrió nuevamente, completamente sin palabras. Su cerebro simplemente no podía procesar la velocidad a la que su realidad estaba siendo reescrita. Además, continuó Patricia, la Fundación proporciona apoyo integral a nuestros artistas destacados.
Eso incluye asistencia para viviendas si la necesitan, acceso a instrumentos de calidad para práctica y conexiones con otros profesionales de la industria que pueden ayudar a construir una carrera sostenible. Se giró hacia donde Ricardo seguía de pie, ahora visiblemente sudando a pesar del aire acondicionado perfecto. Y señor Salvatierra, dado que esta es su gala de caridad, supongo que querrá hacer una contribución significativa a la fundación para apoyar específicamente la carrera de la señorita Hernández. Quizás, y aquí su sonrisa se volvió ligeramente afilada, una donación equivalente al costo de, digamos, una posición de CEO en una de sus empresas subsidiarias. Después de todo, hizo esa promesa públicamente frente a cientos de testigos. El silencio que siguió era del tipo que precede a relámpagos. Todos los ojos en el salón se giraron hacia Ricardo, esperando su respuesta. Él estaba completamente atrapado. Retractarse ahora sería admitir que su oferta había sido solo una burla cruel sin intención real de cumplirla. Pero cumplirla, ya sea con una posición de CEO real o con una donación financiera equivalente, le costaría millones de pesos. Su boca se abrió y cerró varias veces, buscando alguna salida, alguna forma de escapar de esta trampa de su propia creación. Pero no había ninguna. Había jugado y había perdido, y ahora tendría que pagar el precio. Por supuesto, finalmente logró decir con una voz que sonaba estrangulada: «Haré una donación generosa a la fundación». «¿Cuánto?», presionó Patricia sin piedad. «Necesitamos especificidad, señor Salvatierra, para propósitos de transparencia y para asegurar que la señorita Hernández reciba el apoyo que su talento merece y que usted públicamente prometió». Ricardo tragó saliva con dificultad. Podía sentir el peso de 300 pares de ojos sobre él, juzgándolo, esperando, sin permitirle escapatoria. 5 millones de pesos, dijo finalmente, cada palabra arrancada de él como dientes siendo extraídos sin anestesia. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Patricia sonrió con satisfacción. «Excelente. Haré que mi asistente le envíe la información bancaria de la fundación mañana por la mañana. Estoy segura de que querrá completar la transferencia rápidamente para evitar cualquier malentendido sobre sus intenciones». En ese punto todo cambió. El resto de la noche fue un borrón para Clara. Personas que minutos antes ni siquiera reconocerían su existencia ahora se alineaban para hablar con ella, para obtener su información de contacto, para ofrecerle oportunidades, para simplemente estar en presencia de alguien que había transformado tan completamente las expectativas de todos. Miguel Ángel Cordero, el periodista de Sociedad, se aseguró de obtener una entrevista exclusiva con ella para la edición del domingo. Varios otros músicos profesionales que habían estado entre los invitados se acercaron para discutir posibles colaboraciones. Un agente de talentos le entregó su tarjeta y le rogó que lo considerara para representarla cuando eventualmente quisiera construir una carrera de conciertos internacionales. Era abrumador, era surrealista, era como estar en un sueño del que temía despertar en cualquier momento y encontrarse de vuelta en su pequeño apartamento compartido con 3 compañeras de cuarto, despertándose antes del amanecer para tomar 2 autobuses hasta su trabajo de limpieza. Pero no era un sueño, era real. Todo era gloriosamente, imposiblemente real. Cuando la gala finalmente terminó cerca de la medianoche, cuando los invitados comenzaron a partir a sus casas multimillonarias y sus autos de lujo, Clara se encontró sola por un momento en el salón que ahora estaba siendo limpiado por sus colegas, personas que ella había trabajado al lado durante años y que ahora la miraban con una mezcla de alegría vicaria y tristeza de saber que pronto ya no estaría entre ellos. Se acercó al piano Steinway una vez más. Sus dedos rozaron las teclas suavemente, reverentemente. Había venido a este edificio esta noche como una empleada de limpieza invisible. Estaba dejándolo como ¿qué? Una artista redescubierta, una causa célebre, un símbolo de algo más grande sobre clase y talento y las suposiciones que hacemos sobre las personas basándonos en su apariencia superficial. Quizás todas esas cosas, quizás ninguna. Quizás simplemente era Clara Hernández, alguien que había amado la música, la había perdido y milagrosamente la había encontrado de nuevo cuando menos lo esperaba. Aún no has visto la mayor sorpresa. Los días siguientes fueron un torbellino. El artículo de Miguel Ángel Cordero se publicó en la portada de la sección de cultura del periódico con el titular «La Cenicienta del piano», cuando el talento verdadero destruye las suposiciones de la élite. El artículo se volvió viral instantáneamente. Fue compartido cientos de miles de veces en redes sociales. Varios canales de noticias nacionales recogieron la historia. Dentro de 48 horas, Clara Hernández era un nombre conocido en todo México. El video que alguien había grabado de su interpretación, no Valeria, quien había estado demasiado chocada para recordar grabar, apareció en YouTube y acumuló 5 millones de vistas en la primera semana. Los comentarios eran abrumadoramente positivos.
con miles de personas compartiendo sus propias historias de talentos ocultos, de sueños diferidos, de la forma en que la sociedad frecuentemente juzga mal a las personas basándose en marcadores superficiales. Pero no todos los comentarios eran positivos. Ricardo Salvatierra y sus amigos ricos se convirtieron en el blanco de oleadas de crítica social. El hashtag Ricardo el Arrogante se volvió trending. Sus negocios fueron objeto de escrutinio renovado, con periodistas investigativos profundizando en sus prácticas laborales, sus tratos financieros, su historial de tratamiento a empleados. Varias de sus empresas enfrentaron boicots organizados. Su esposa, al ver el video y leer los comentarios públicos sobre el carácter de su esposo, presentó papeles de divorcio. La caída de Ricardo fue espectacular. En el lapso de un mes, había perdido contratos importantes, visto el valor de sus acciones caer dramáticamente, y se encontró siendo socialmente paria en los mismos círculos donde una vez había sido un líder. Su nombre se convirtió en sinónimo de arrogancia y prejuicio clasista, y Clara, por su parte, comenzó su nueva vida. Se mudó de su apartamento compartido a un pequeño pero decente estudio cerca del Conservatorio Nacional. El estipendio de su beca era modesto pero suficiente para vivir con dignidad. Comenzó a practicar 8 horas al día, sus dedos lentamente pero firmemente recuperando la flexibilidad y velocidad que habían perdido durante una década de inactividad musical. La maestra Elena Ramírez, su antigua profesora que ahora tenía 75 años y oficialmente retirada, escuchó sobre el regreso de su estudiante prodigio y salió de su retiro específicamente para trabajar con ella de nuevo. Las dos mujeres lloraron cuando se reencontraron, abrazándose por largos minutos sin hablar, sin necesitar palabras para comunicar todo lo que habían perdido y todo lo que ahora tenían la oportunidad de recuperar. «Sabía», dijo Elena finalmente, sosteniéndola frente a ella a la distancia de un brazo para poder estudiar su rostro, «sabía que tenías algo especial, sabía que aunque la vida te alejara de la música nunca te dejaría. Está en tu sangre, en tus huesos, no puede ser borrado por circunstancias o tiempo. No lo vas a creer, pero, 6 meses después del incidente en el Palacio de Bellas Artes, Clara Hernández dio su primer concierto profesional en la Sala Nezahualcóyotl, una de las salas de conciertos más prestigiosas de América Latina. La sala de 2.000 asientos estaba completamente vendida semanas antes del evento. Los boletos, que normalmente costaban entre 200 y 500 pesos, estaban siendo revendidos en línea por miles de pesos mientras las personas peleaban por la oportunidad de presenciar el regreso oficial de la Cenicienta del piano. La noche del concierto, Clara estaba detrás del escenario, vistiendo un elegante vestido negro de concierto que la Fundación Cultural Mexicana había comprado para ella, sus manos temblorosas mientras esperaba su entrada. Arturo Beltrán estaba con ella, ofreciendo palabras tranquilizadoras. ¿Nerviosa?, preguntó con una sonrisa comprensiva. Aterrorizada, admitió Clara. Han pasado tanto tiempo. ¿Y si he perdido aquello que me hacía especial? ¿Y si esa noche en el palacio fue solo un momento mágico que no puedo replicar? Clara, dijo Arturo firmemente, tomando sus manos temblorosas entre las suyas, escúchame. El talento que tienes no es algo que aparece una noche y desaparece la siguiente. Es parte de quién eres fundamentalmente. Y además, añadió con un brillo en sus ojos, recuerda que has tocado bajo circunstancias mucho más difíciles que estas. Si pudiste tocar perfectamente mientras estabas siendo humillada públicamente por un idiota arrogante, ciertamente puedes tocar para una audiencia que te ama y te apoya. Clara respiró profundamente, asintiendo. Él tenía razón. Ella había sobrevivido cosas mucho peores que nervios de concierto. Cuando finalmente caminó al escenario y vio las 2.000 caras mirándola con anticipación, cuando escuchó la ovación de bienvenida antes de siquiera tocar una sola nota, cuando se sentó en el banquillo del piano Steinway bajo las luces del escenario, sintió algo clic en su lugar. El miedo se evaporó. Las dudas se silenciaron. Estaba en casa. El programa que había elegido para el concierto era ambicioso. Nocturno en E-flat mayor de Chopin, la pieza que había tocado esa noche fatídica, seguido de Balada Número 1 en G menor también de Chopin, la Sonata Claro de Luna de Beethoven, y concluyendo con la Rapsodia húngara Novo 2 de Liszt, una de las piezas más técnicamente demandantes en el repertorio pianístico. Y Clara no solo ejecutó estas piezas técnicamente, las habitó, las vivió, las transformó de colecciones de notas en narrativas emocionales que hablaban directamente a los corazones de cada persona en la sala. Cuando tocó el Nocturno de Chopin, las personas que habían estado presentes esa noche en el Palacio de Bellas Artes lloraron al recordar el momento en que sus suposiciones sobre el mundo habían sido destrozadas. Cuando tocó Beethoven, capturó tanto la melancolía como la esperanza triunfante que caracterizaban al compositor sordo, creando belleza que nunca podría escuchar.
Y cuando ejecutó la Rapsodia de Liszt, sus dedos volando sobre las teclas a velocidades que parecían físicamente imposibles mientras mantenía claridad musical perfecta, la audiencia completa estaba al borde de sus asientos. Cuando las últimas notas retumbantes de la Rapsodia finalmente se desvanecieron, hubo un momento de silencio absoluto, y luego la sala explotó. La ovación de pie era instantánea, universal, atronadora. Las personas gritaban, lloraban, aplaudían hasta que sus manos dolían. El sonido era tan fuerte que las paredes parecían vibrar con él. Clara tuvo que regresar al escenario para 5 ovaciones, cada una recibida con aplausos renovados que no mostraban signos de agotarse. Finalmente, para el quinto bis, tocó una pieza que no había ensayado pero que sintió en el momento era la correcta. Una canción tradicional mexicana que su padre solía cantarle cuando era niña, arreglada para piano. Era simple, hermosa, llena de nostalgia y amor y memoria. Y cuando terminó, no había un solo ojo seco en toda la sala. Cuando pensaron que todo había terminado, el éxito de ese concierto lanzó la carrera de Clara a alturas que nunca habría imaginado posibles. Recibió invitaciones para tocar en salas de conciertos de todo México. Luego comenzaron a llegar invitaciones internacionales. Nueva York, Londres, París, Berlín, Tokio. Grabó su primer álbum con un sello discográfico importante. Los críticos la elogiaron no solo por su técnica impecable, sino por la profundidad emocional y la autenticidad que traía a cada interpretación. Pero Clara nunca olvidó de dónde había venido. Usó su plataforma creciente para abogar por otros artistas que habían sido marginados por circunstancias económicas. Estableció una fundación que proporcionaba becas y apoyo financiero a estudiantes de música talentosos de familias de bajos ingresos. Dio conciertos benéficos regularmente con los ingresos destinados a organizaciones que apoyaban a trabajadores en industrias de servicio. Y 2 veces al año, sin falta, regresaba al Palacio de Bellas Artes y daba un concierto gratuito específicamente para el personal de limpieza y mantenimiento del edificio y sus familias. Quería que supieran que ella los veía, que valoraba su trabajo, que entendía las luchas que enfrentaban porque había vivido esas mismas luchas. En cuanto a Ricardo Salvatierra, su caída continuó. Los 5 millones de pesos que había sido forzado a donar a la Fundación Cultural Mexicana fueron solo el principio de sus problemas. La publicidad negativa que rodeaba el incidente llevó a investigaciones de sus prácticas empresariales, revelando irregularidades financieras y trato injusto de empleados de bajo nivel. Eventualmente enfrentó cargos legales por evasión de impuestos y otras violaciones. Su imperio inmobiliario se desmoronó. Pero hubo un desarrollo inesperado. 3 años después del incidente, Ricardo hizo algo que nadie anticipó. Asistió a uno de los conciertos de Clara, compró un boleto como cualquier otra persona, se sentó en la parte trasera de la sala y escuchó. Cuando terminó el concierto, esperó hasta que la multitud de admiradores se dispersara y luego se acercó a ella. «Señorita Hernández», dijo, y su voz era completamente diferente de la arrogante que ella recordaba de esa noche. «No espero que me recuerde, aunque sospecho que es imposible olvidar. Vine aquí esta noche no para pedir perdón, porque no creo que merezca tu perdón. Vine para decir gracias». Clara lo miró con una mezcla de confusión y cautela. «¿Gracias? ¿Por qué? ¿Por qué?», dijo Ricardo, y había lágrimas en sus ojos. «Esa noche cuando te humillé frente a todos esos testigos, cuando me explotó en la cara de la manera más pública y vergonzosa posible, fue el mejor regalo que alguien me haya dado. Destruyó mi vida, sí, perdí mi negocio, mi fortuna, mi estatus social, pero también destruyó la persona terrible que yo era. Me forzó a mirarme en el espejo y ver la verdad de lo que había convertido». Hizo una pausa, limpiando las lágrimas de sus mejillas. «He pasado los últimos 3 años reconstruyendo mi vida desde cero, no como millonario sino como ser humano. Trabajo ahora como consultor para organizaciones sin fines de lucro, ayudándoles con estrategia financiera. No paga mucho, pero es trabajo significativo. Y por primera vez en mi vida, cuando duermo por la noche, no tengo pesadillas sobre todas las personas que lastimé con mi arrogancia». Se agachó ligeramente, un gesto de respeto que el Ricardo de hace 3 años nunca habría hecho hacia alguien que consideraba inferior. «Así que gracias. Gracias por no dejar que mi crueldad te derrotara. Gracias por ser tan talentosa que hiciste imposible para mí o para cualquiera en esa sala mantener nuestras ilusiones cómodas sobre clase y valor. Y gracias por usar tu éxito para ayudar a otros en lugar de buscar venganza contra personas como yo». Clara estudió su rostro durante un largo momento. Podía ver que los cambios eran reales, que no era performance sino transformación genuina. «No sé si puedo perdonarte completamente», dijo finalmente. «Lo que hiciste dolió profundamente, y las heridas de ese tipo de humillación no sanan fácilmente. Pero puedo decir que me alegra que encontraras un camino hacia convertirte en mejor persona. Eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer realmente».
reconocer nuestros errores y trabajar para ser mejores. Ricardo asintió, aceptando eso como la gracia que era. Es más de lo que merecía esperar. Gracias por tu amabilidad. Y con eso se marchó. Clara nunca lo volvió a ver, pero escuchó años más tarde que había continuado su trabajo con organizaciones sin fines de lucro, que había dedicado el resto de su vida a tratar de compensar parte del daño que había causado cuando era rico y arrogante. La cámara se aleja lentamente. 10 años después de esa noche fatídica en el Palacio de Bellas Artes, Clara Hernández estaba de pie en el escenario del Carnegie Hall en Nueva York, uno de los espacios de concierto más prestigiosos del mundo entero. Había recorrido un camino imposible desde empleada de limpieza en Ciudad de México hasta pianista de renombre internacional. Había grabado 8 álbumes aclamados por la crítica. Había tocado para reyes y presidentes. Había ganado premios musicales importantes. Había sido nombrada una de las 100 personas más influyentes por una revista internacional. Pero nada de eso importaba tanto como el momento justo antes de salir al escenario, cuando miró entre bastidores y vio a un grupo especial de invitados que había traído específicamente para este concierto, sus antiguos colegas del personal de limpieza del Palacio de Bellas Artes, personas que la habían conocido cuando era una de ellos, que habían compartido sus luchas, que nunca la habían tratado como inferior incluso cuando la sociedad en general lo hacía. Los había volado a Nueva York, pagado su hotel, comprado sus vestidos y trajes elegantes para la ocasión, y ahora estaban aquí, en Carnegie Hall, listos para verla tocar en el pináculo absoluto de la música clásica. «Esto es por ustedes», susurró antes de salir al escenario hacia los aplausos de bienvenida de la multitud. «Por todos los que trabajan duro en las sombras, no vistos y no apreciados. Esta interpretación es para ustedes». Y cuando se sentó en el piano y comenzó a tocar, vertió no solo su propio viaje en la música, sino el de cada persona que había luchado contra las suposiciones de la sociedad sobre su valor, cada persona cuyo talento había sido pasado por alto debido a su posición económica, cada persona que se había mantenido firme en su dignidad incluso cuando el mundo les decía que no la merecían. Porque al final, esa era la lección real de toda esta historia. No era sobre venganza o triunfo sobre enemigos, era sobre algo mucho más profundo y más importante. Era sobre el reconocimiento fundamental de que el valor humano no puede ser medido por cuentas bancarias o títulos laborales o códigos postales, que el talento existe en todos los niveles de la sociedad, esperando ser descubierto y nutrido, que las personas a quienes damos por sentado, a quienes tratamos como invisibles, son seres humanos completos y complejos con historias ricas y capacidades que nunca conoceremos a menos que nos molestemos en realmente verlos. Y que a veces, solo a veces, cuando la arrogancia y el privilegio chocan con la dignidad y el talento genuino, la justicia prevalece de las maneras más inesperadas y hermosas. La música de Clara flotó por Carnegie Hall, tocando corazones a miles de kilómetros de donde había comenzado su viaje, probando una vez más que el verdadero arte no conoce fronteras de clase o geografía, solo conoce la verdad del alma humana, expresada en el lenguaje universal del sonido. Y en esa verdad, todos somos iguales. Esta historia nos recuerda que el talento y la dignidad existen en los lugares más inesperados, frecuentemente escondidos detrás de uniformes de servicio y posiciones laborales que la sociedad ha decidido arbitrariamente son de bajo estatus. Clara Hernández nos enseñó que las circunstancias temporales no definen nuestro valor fundamental, y que mantener conexión con nuestra verdadera esencia sin importar cuán profundamente tengamos que enterrarla para sobrevivir, es un acto de resistencia y esperanza. Ricardo Salvatierra nos muestra que el privilegio no examinado puede convertir a personas en monstruos de crueldad casual, pero que incluso aquellos que han causado daño significativo pueden elegir un camino de transformación si están dispuestos a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismos. Y quizás lo más importante, esta historia nos desafía a preguntarnos, ¿cuántos Claras pasamos cada día sin verlas realmente? ¿Cuántos talentos extraordinarios están escondidos en personas que limitan nuestros pisos, que sirven nuestra comida, que manejan nuestros autobuses? ¿Y qué tipo de mundo podríamos crear si decidiéramos realmente ver a todas las personas como los seres humanos completos y complejos que son? La próxima vez que interactúes con alguien en una posición de servicio, recuerda a Clara. Recuerda que no sabes nada de su historia, sus luchas, sus sueños diferidos, sus sacrificios silenciosos. Trátalos con el respeto y la dignidad que cada ser humano merece, porque nunca sabes cuándo podrías estar en presencia de grandeza disfrazada de ordinariez. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el signo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces nos ayudas a seguir creando historias que inspiran y defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.
Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.